Bien, continuamos con la sesión. Eh, la pregunta detonadora, para que sea significativo. Hay memes, hay diversas manifestaciones que se dan en este mundo cruel, en este mundo dramático, en este mundo de máscaras, en este mundo de teatro, ¿no? Cada persona se rige por diferentes acciones, cada persona mimetiza a otros países, cada persona es distinta a los demás. Pero si no fuésemos distintos, el mundo sería totalmente aburrido. Por eso, pues aquí hay otra categoría que se llama lo cómico. Si bien la risa es producto de lo que se ha llamado cómico, se usa cuando algo es chistoso, chusco, festivo, jocoso, hilirante o burlesco. Hay parodias, hay teatro, hay festivales, hay esa especie de manifestación artística que se da en la calle, performance, etcétera. Hay diversas actividades en donde uno logra sentirse satisfecho, logra satisfacer esas, esas cuestiones atribulantes que le afectan como individuo, ¿no? Entonces, por medio de estas categorías, también el individuo logra manifestarse, logra decir, en esto no estoy de acuerdo, en esto me molesta, esto no va así, etcétera. Entonces, estas diversas categorías pues ayudan a que el individuo se sienta cómodo y si es un individuo tímido, pues también acude a diferentes categorías estéticas para poder explicar lo que sucede con uno mismo, ¿no? La vida cotidiana está llena de situaciones chistosas, cómicas, que generan risa, a veces en las situaciones más solemnes, formales y serias. Cualquier detalle inesperado, chusco, produce más comicidad. La risa es sin duda una reacción placentera que caracteriza la condición humana. Entonces, pues esta situación de la risa ya lo habíamos abordado en el módulo 3. Ya se mencionaron a algunos filósofos como es Platón, Aristóteles, San Agustín, Hegel. ¿En qué consiste lo cómico? Es la pregunta detonadora. ¿Qué es lo cómico? Según una teoría expuesta por Ernesto Neumann en 1862-1915, en su sistema de estética lo cómico surge a partir de la anulación de una primera significación, es decir, por otra segunda que puede ser intencional como en un chiste o broma, o una broma fortuita, causal provocando lo cómico involuntario. Un ejemplo del primer caso sería el siguiente: en un individuo desmedido esfuerzo toma carrera para saltar una cuerda, pero en el momento que llega a ella, un amigo bromista la deja caer. La impresión inmediata y ordinaria es tomar en serio aquel enorme gasto de fuerza, pero la caída de la cuerda la anula súbita e inesperadamente y de este modo el esfuerzo pues nos parece inútil y sin fin. Al mismo tiempo, nace a ello la idea de que la anulación del esfuerzo por el cambio de una situación realizada por el amigo es inocente, burlesco, jocoso, para no tomarla en serio. Otro ejemplo sería un pequeño perro, un chihuahueño, ataca con potentes ladridos a un mastín mucho mayor y más fuerte. Sin merecer de su parte la menor atención, el efecto cómico se produce porque los gestos y avispamientos del faldero suscitan de modo inmediato la impresión de un ataque totalmente terrible y peligroso. Esta impresión primera se anula porque sobreviene la idea de que la embestida, que solo la actitud del mastín pudiera justificar. Entonces, en esto de lo cómico, puede haber una especie de sarcasmo. Ajá. La contradicción entre fines que se persiguen y los medios que se emplean y viceversa. Hay una desproporción aquí entre fines y medios. En este caso, el chihuahueño, que es pequeño, y al mastín, que es enorme. Entonces, también nosotros le damos ese carácter de fuerza. ¿Cómo es posible que un mastín le haya tenido, le haya temido a esa especie de chihuahueño con menor proporción, ¿no? Y aquí lo que impacta, pues, es el ladrido, ¿no? De qué manera se vierte ese ladrido desde el fondo de esa pequeñez de chihuahueño, esa cuestión cómica que al parecer a nosotros, pues, fue inofensivo, ¿no? Aquí, pues, hay una
cuestión de contradicción, la contradicción entre fines que se persiguen y los medios que se emplean y viceversa. Ajá. Un ejemplo del primer caso, desproporción entre fines y medios. Sería el de un asesino que al pretender acabar con la vida de su víctima, le da por error, en lugar de un tóxico mortal, unos polvos inofensivos. Recuérdese la película de humor negro como matar a un tío rico. El segundo caso, cuando los fines son importantes pero los medios son inadecuados, como lo hace Hegel con la comedia del Congreso de las Mujeres. Eh, Aquí, pues, ustedes se dan cuenta que al no tener una buena actuación, pues no se le lleva a dicho objetivo, ¿no? Como el del asesino, que quiere matar a su oponente, quiere aniquilarlo. Él estaba seguro que les dio unos polvos, un veneno, y terminan siendo unos polvos inofensivos. Eso resulta totalmente, aunque sea comedia negra, pero resulta totalmente cómico. La segunda contradicción se genera cuando un fenómeno habitual aparece fuera de su contexto como algo insólito. Por ejemplo, resulta cómico que alguien continúe bailando cuando la orquesta ha callado, o bien el comportamiento del burgués advenedizo en un ambiente extraño aristocrático, es decir, fuera de su contexto natural. ¿A ustedes les ha pasado algunas cosas cómicas? Si bien la recuerdan, ahorita voy a indicar la actividad para que ustedes la realicen. La otra contradicción se da entre lo vivo y mecánico, entre formal y lo espontáneamente vital. De ello nos habla Henry Bergson en su notable ensayo sobre la risa. Para Bergson, la sociedad y la vida exigen de nosotros una atención permanentemente despierta. La atención y elasticidad son dos fuerzas complementarias que hacen actuar la vida. Estas consideraciones son premisas de su filosofía vitalista. Ahora bien, cuando esta elasticidad vital se pierde o menos, surge la rigidez que caracteriza lo cómico. Así lo cómico será el caso de un hombre que va corriendo por la calle, tropieza y cae. Los pacientes se ríen porque había caído contra su voluntad quedando sentado. Entonces hay diversas cosas que afectan esta cuestión de lo cómico. Ajá. Por otra parte, en la vida social nos encontramos con prescripciones, reglamentos, ceremonias. De ahí deriva Bergson, un ejemplo de perfecto automatismo de funcionarios o burócratas que se conducen como una simple máquina de la inconsistencia o inconsciencia de aplicar un reglamento administrativo con fatalidad inexorable, como si fuera una ley natural. Unos 10 años hacen los alrededores de Dipe, naufragó una gran embarcación y algunos pasajeros, después de muchos trabajos, lograron salvarse al ser rescatados. Pero unos agentes de la aduana que habían acudido a presentarles auxilio empezaron por preguntarles si no tenían algo que declarar. Es algo análogo, agrega Bergson, aquella frase de un diputado que al día siguiente de un resonante crimen cometido en un tren interpelaba al ministro. Luego de haber rematado a su víctima, el asesino, habiendo debido apearse a contravía, violó los reglamentos administrativos. Otra idea ligada a lo mecánico que amplía la comprensión de lo cómico, pues es lo repetitivo. Nada tendrá de cómico, observa Bergson, como el hecho de encontrarse un día en la calle con un amigo a quien no veía desde hace mucho tiempo, pero pues el mismo día volvió a encontrarlo por segunda y por tercera hasta encontrarse varias veces, ¿no? Vamos a ver más acerca de esta cuestión de lo cómico, eh, la risa, que es una parte primordial de esto, ¿no? Vamos a tener la siguiente sesión acerca de lo cómico. La actividad que voy a requerir, eh, 5 sucesos cómicos que les ha pasado, por favor. Agradezco mucho su atención. Esos 5 sucesos pues tienen que ser conforme lo que dije de los incisos, mecánico, repetitivo, etcétera. Gracias.